¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, las plantas más invasivas y los depredadores están listos para atacar. Las pitones y los caimanes luchan a muerte por el territorio. Las algas se extienden por el océano, robando todo el suministro de oxígeno. Y enormes tormentas de polvo azotan las ciudades, ahora indefensas. Conoceremos el futuro de las metrópolis cuando desaparece todo rastro de civilización. Y también el de otros lugares evocadores que fueron abandonados por el hombre. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Los invasores. Los seres humanos siempre se las ingeniaron para combatir a las especies invasoras. Y mantenían apartados a los animales y plantas más peligrosos. Pero ahora, sin nadie que les ponga límite, invaden sus antiguos hábitats. ¿Cuánto tiempo tardarán estas especies en conquistar el mundo? Sin nosotros, en la naturaleza, se produciría una transformación inmediata. Sin duda sería impactante. Pero es difícil imaginar a qué escala y en qué magnitud ocurrirían esos cambios. Un día después de la humanidad. Un día después de la desaparición del hombre, los invasores ya se han puesto en marcha. En los Everglades de Florida, territorio de los caimanes, hay más de 6.500 kilómetros cuadrados de ciénagas y pantanales. Pero ahora están siendo invadidos por otro gigante de sangre fría, la pitón de Birmania. En 2008 se capturaron en los Everglades más de 300 pitones, una pequeña parte de las 30.000 que se deslizan por los pantanales. Las pitones de Birmania fueron introducidas en Florida como mascotas exóticas, pero muchos de sus propietarios las soltaron pues crecían demasiado deprisa. Primero se las alimenta con ratones y más tarde con ratas y conejos. Después tienes que pensar dónde conseguir 5 o 6 conejos para tu serpiente. Estos invasores carnívoros pueden alcanzar los 8 metros de longitud y compiten con los caimanes nativos por las presas. En la época de los humanos, los tramperos enviados por el gobierno intentaron capturarlas y sacarlas de allí. Sin seres humanos no hay control. Y si ya nadie controla su expansión, ¿habrá algo que detenga a las pitones? Hay más de 4.000 especies invasoras solo en Estados Unidos. Y no se trata únicamente de animales, sino también de plantas asesinas. Una especie invasiva es un organismo que procede de otra región, normalmente de otro continente. Por eso no tiene depredadores naturales, ni competidores, ni parásitos en su nuevo hábitat. Y pueden extenderse con rapidez por los territorios. Una semana después de la humanidad. Una semana después de la humanidad, los ríos y los lagos están muriendo desde Florida a Texas. Algunas plantas procedentes de Sudamérica no dejan de multiplicarse, pues no hay nadie que las limpie. Una en concreto, el jacinto de agua, tiene una bella flor púrpura, pero también un lado oscuro. Extrae el oxígeno del agua y eso perjudica a las especies nativas, sobre todo a los peces. Puede doblar su población en cualquier hábitat en 1 o 2 semanas. Solo el hombre controlaba su expansión. Ahora las especies invasoras están ganando la batalla definitivamente. Algunos de los invasores más agresivos son también los más pequeños. Hasta 400.000 especies de bacterias y esporas de hongos microscópicas atacan desde siempre a todos los seres vivos. Son microorganismos tan pequeños que cabrían 250.000 en la cabeza de un alfiler.
y viven en todas partes. Empiezan a devorar la materia orgánica, los alimentos, la madera y los cadáveres de los animales que quedaron después de la desaparición del hombre. Estos depredadores, grandes y pequeños, disfrutan de grandes banquetes. En principio, un cuerpo muerto atraería a los insectos en cuestión de minutos. Pueden oler un cadáver a más de 1 kilómetro. Y solo unos días después vendrían otros insectos mucho más voraces. También hay insectos que atacan a los seres vivos. Y millones de perros que dependían de los humanos ahora tienen que defenderse solos. Pero algunas razas se desenvuelven mejor que otras. Diez días después de la humanidad. Diez días sin seres humanos. Algunos galgos han escapado de los más de 40 canódromos que hay en Estados Unidos. En Florida, un grupo de ellos vaga libremente. Antes se les solía alimentar con carne cruda. El objetivo era aumentar su instinto competitivo a la hora de perseguir las liebres mecánicas. Ahora los galgos cazan liebres de verdad, y también ratas. Esta raza de perros localiza a sus presas con la vista, no con el olfato. Los galgos se sirven de la vista y cobran sus presas corriendo. También buscan entre los desperdicios, y a menudo lo hacen en grupo. Pero los galgos han sido entrenados para derrotar a sus competidores a cualquier precio. Los perros empezarán a competir entre ellos para obtener recursos. Esto dará lugar a agresiones y a muchas peleas. Los galgos son muy esbeltos y tienen la piel fina. Pueden resultar heridos fácilmente. Para ellos, la carrera por la supervivencia será efímera. Mientras los galgos tratan de sobrevivir en Florida, unos diminutos invasores atacan Nueva York. El escarabajo asiático de cuernos largos llegó a Nueva York procedente de China a mediados de la década de los 90, probablemente a bordo de algún carguero. Rápidamente encontró alimento en los árboles de la ciudad y fue necesario un gran esfuerzo para erradicarlo. Consiguieron detener al escarabajo, acabaron con él. Pero si los seres humanos desapareciesen de pronto, este insecto empezaría a extenderse por Nueva York. De los 5 millones de árboles que hay, 2.400.000 son susceptibles de alojar el escarabajo asiático. Estos insectos miden casi 4 centímetros y sus larvas son minúsculas fábricas de biocombustible. En su aparato digestivo hay un hongo que les ayuda a convertir la madera en energía. Los científicos los han estudiado buscando la clave para extraer etanol de los árboles. Una vez que llegan al centro del árbol, empiezan a perforar las ramas y abren un agujero del tamaño de una moneda de 10 centavos. Un surco de este tamaño a lo largo de una rama o de un tronco no parece demasiado grande, pero si se juntan 30 escarabajos, el tronco se debilita rápidamente y con 50 o 100 quedarán solo unos jirones de madera. La primera tormenta derribará el árbol. Las especies invasoras y las fuerzas de la naturaleza empiezan a remodelar las ciudades del mundo. Desde la India hasta China, desde las playas de Miami a los cayos de Florida y hasta el Gran Cañón. Al otro lado del desierto, Phoenix, en Arizona, va a enfrentarse a una sucesión de desastres. Un mes después de la humanidad. Un mes sin seres humanos. Phoenix es invadida por una ola de calor provocada por la gente que vivía aquí hace algún tiempo. Al pavimentar el desierto, los constructores de Phoenix aumentaron la temperatura media de la zona entre 10 y 20 grados centígrados.
En Phoenix hemos tenido hasta 50 grados en el aeropuerto. El asfalto estaba ardiendo. El hormigón absorbe un 60% del calor y la luz del sol. Pero el asfalto puede absorber un 95% y debido a su densidad retiene gran parte de ese calor hasta mucho después de que oscurezca. Es lo que llamamos una isla de calor. Cuando se pone el sol y el aire asciende desde el pavimento, todavía está muy caliente. Ese calor acelera la evaporación del más preciado recurso, el agua. Antes los humanos conseguían que brotasen plantas en el desierto utilizando agua reciclada. Este lago que hay detrás es artificial. Fue construido con maquinaria pesada, colocando caucho y plástico en el fondo. Después se añadió más agua para mantener un nivel constante. Este agua viene de los lavaplatos, las duchas, los fregaderos. A continuación va a la planta de tratamiento, donde se depura, y después se utiliza para regar los jardines, o se descarga en los ríos. Pero sin seres humanos, las depuradoras están paradas. Las plantas morirán y todo esto será de color marrón. Sin gente, las plantas de tratamiento de aguas dejarían de funcionar y miles de lagos artificiales se secarían en cuestión de semanas. Seis meses después de la humanidad. 6 meses sin seres humanos. Los lagos de Phoenix se han evaporado. Y después les seguirán los ríos. El cauce de los ríos quedará tan seco que el viento se llevará la arena. La vegetación de las riberas, los árboles y los animales morirán por falta de agua. En un mundo sin seres humanos, el desierto reconquistará los territorios. Mientras Arizona se seca, el agua inunda otras ciudades y socava el suelo bajo las torres. Lejos de allí, los caimanes luchan por defender su territorio de las pitones invasoras. ¿Cómo acabará el enfrentamiento entre estos monstruos? Un año después de la humanidad. Un año después de la humanidad. Los caimanes todavía dominan los Everglades, pero el número de pitones de Birmania va en aumento. Y además, estas serpientes tienen como ventaja su excepcional tamaño. Las pitones pueden medir más de 7 metros y comen todo lo que sean capaces de cazar. Todo, incluso caimanes. En 2005 se descubrieron en los Everglades los restos de un escalofriante ataque. Una pitón de Birmania de 4 metros había devorado un caimán de 2 metros y medio. Eso significa algo. Si la pitón se comió un caimán de 2 metros y medio, solo 1 metro y medio menor que ella, debía de tener mucha hambre. Pero los caimanes no se rinden sin luchar. Lo que ocurrió es que el caimán fue devorado, pero después de tragarlo, la pitón no se podía mover. Llegó otro caimán y de un mordisco abrió el vientre de la pitón. Después de un año sin seres humanos, los 500.000 caimanes nativos aún superan en número a las 30.000 pitones invasoras. Pero no siempre será así. Las pitones crecen más rápido y serán las principales depredadoras. Por todo el planeta, los invasores y las fuerzas de la naturaleza transforman nuestras ciudades. En Shanghái, China, la torre Oriental Pearl se alza más de 450 metros sobre el suelo, junto al río Huangpu. Es la tercera torre de televisión más alta del mundo. Pero en su interior también hay un hotel, un centro comercial y un restaurante giratorio. En la época de los humanos se construyeron en Shanghái más de 3.000 rascacielos en 20 años. En 2003,
El peso de estos edificios estaba hundiendo la ciudad más de 1 centímetro al año. Y en un mundo sin seres humanos, la mayor amenaza para la torre sería la invasión del agua procedente del río. 5 años después de la humanidad. Cinco años sin seres humanos. Miami, como Shanghái, está destinada a sufrir el ataque del agua. Bajo las olas que erosionan la costa de Miami, todavía nadan los delfines. Esta especie mantuvo una buena relación con los humanos y ha aprendido ahora a utilizar los restos de su civilización. Los delfines buscan crustáceos en el lodo del fondo marino y también encuentran muchos desperdicios que fueron arrojados por los humanos. Pueden utilizar nuestros desperdicios como herramientas, pero ¿recordarán su experiencia con los seres humanos? Mientras, el centro de Miami tiene un montón de nuevos inquilinos. Las aves han ocupado los edificios de apartamentos buscando lugares seguros donde poner sus huevos. Pero unos chimpancés han escapado del zoológico local y han seguido a las aves hasta el interior de la torre para comer sus huevos. Este podría ser el comienzo de un nuevo avance evolutivo. La mayoría de los chimpancés comerían con avidez todos los huevos, pero otros podrían pensar a largo plazo. Solo hace falta un pequeño paso adelante. Un ingenioso chimpancé que diga: vamos a dejar que las aves incuben unos cuantos huevos. Así habrá nuevas generaciones de aves, y los chimpancés se aseguran un continuo suministro de huevos. Pero también deben proteger sus aves de los gatos salvajes que hay por los pasillos del edificio. Si traspasasen esa línea y empezasen a defender las torres y a proteger las aves, y dejasen a esas aves prosperar, entonces esta tribu de chimpancés empezaría a seguir una trayectoria diferente y podría evolucionar con rapidez. Los simios darían el primer paso hacia la cría de animales, uno de los aspectos básicos de la civilización humana y la piedra angular del desarrollo de una inteligencia más avanzada. 10 años después de la humanidad. 10 años sin seres humanos. Phoenix está completamente seca y el desierto que la rodea amenaza con sepultarla. Esto podría haber ocurrido antes y haber supuesto el final de alguna civilización. La ciudad de Phoenix se construyó sobre un complejo de 1000 kilómetros de acequias de regadío. Antes, este territorio fue habitado por los indígenas americanos Hohokam, que desaparecieron hacia el año 1400. La desaparición del pueblo Hohokam sigue siendo un misterio. Se cree que este pueblo desapareció por culpa de una sequía, una gran inundación o quizás a causa de la hambruna. Una población que podía contar con 50.000 personas desapareció por completo. Ahora, los restos dejados por el 1,5 millones de habitantes de Phoenix también son vulnerables al ataque de los elementos. Phoenix se enfrenta a invasiones recurrentes de arena, tierra y polvo. En árabe, a estas terroríficas tormentas de arena se las conoce como habub. Esas enormes tormentas de polvo solo se ven en las películas, pero aquí ocurren de verdad. Un habub puede tener unos 100 kilómetros de ancho y quizá 1000 metros de altura. Imaginen un cielo despejado y de repente a lo lejos un inmenso muro de color marrón. En un instante estamos en medio de la oscuridad. Hay polvo, piedras, arena. Es como una descomunal nube marrón.
Los ríos artificiales y los canales de riego desaparecieron hace mucho tiempo. El suelo es seco y arenoso, y las tormentas de polvo son más dañinas ahora que cuando había seres humanos. Phoenix podría ser atacado por una tormenta de polvo una vez estuviese deshabitado. Los edificios del centro, que alcanzan alturas considerables, serían destrozados por las piedras. Las nubes de polvo invaden los edificios destrozados. Los pisos de oficinas se convierten en desiertos. Pero no permanecen secos mucho tiempo. Después de las tormentas de polvo, llegan las lluvias monzónicas, provocadas por el calor que asciende del pavimento de Phoenix. En verano, los monzones son algo espectacular. Se forman pequeños tornados y el viento es muy fuerte. Puede arrancar todos estos árboles en cuestión de segundos. Las lluvias torrenciales se mezclan con la arena y el polvo y llenan de lodo los edificios en ruinas. En la época de los humanos, los servicios de emergencia habrían limpiado los escombros. Pero no hay gente, y el barro inunda las oficinas de la zona financiera de Phoenix. Eso crea otro problema. El barro es más pesado que la tierra, y cuando hay demasiado, los edificios no pueden mantenerse en pie mucho tiempo. «20 años después de la humanidad». «20 años sin seres humanos. Las plantas invasoras están creciendo de un modo desmesurado y entierran extensas zonas de Miami». El pimentero de Brasil fue importado para la época de Navidad porque es rojo y verde. Es una planta ornamental, pero las aves comen sus semillas y las dispersan. Ya nadie detiene su crecimiento, y la decoración navideña amenaza las ciudades durante todo el año. Tras 20 años sin seres humanos, Miami parecerá una jungla. Los edificios no se verán tras los pimenteros del Brasil, que crecerán lo suficiente como para sobrepasarlos. Pero esta especie no ataca en solitario. Una planta trepadora australiana llamada Lygodium también invade la ciudad y puede crecer hasta 30 metros. Los fenómenos meteorológicos abrirían grietas en todo tipo de estructuras construidas por el hombre, y cualquier espora diminuta de este helecho trepador, el Lygodium, podría arraigar en ellas. Con el tiempo, las plantas podrían llegar a colonizar un edificio entero o un puente. En 50 años habría estructuras totalmente cubiertas de enredaderas. Y al final, estos edificios y puentes terminarían por derrumbarse. En un mundo sin seres humanos, nada detiene a los invasores. En nuestro planeta hay un pueblo que fue abandonado hace 65 años por una invasión muy diferente. «65 años después de la humanidad». 65 años después de la desaparición del hombre, la naturaleza sigue invadiendo las estructuras humanas, derribando tejados y agrietando muros. Para comprobarlo basta con pasear por algún lugar abandonado, como el pueblo de Tyneham, un paraje sobrecogedor oculto entre las colinas del sur de Inglaterra. Sus habitantes vivieron y trabajaron aquí durante más de 5.000 años, hasta la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico ocupó el valle para construir un campo de entrenamiento. Allí las tropas norteamericanas se prepararían antes de partir hacia Francia. A mediados de diciembre de 1943 se avisó a los 252 habitantes de Tyneham. Tenían de plazo hasta Navidad para abandonar sus casas. Los granjeros lo vendieron todo y abandonaron el pueblo.
Fue realmente triste. La última persona que salió de allí fue la dueña de los terrenos y dejó un escrito en la puerta de la iglesia. Hemos abandonado nuestros hogares, donde hemos vivido durante generaciones, para ayudar a ganar una guerra que hará a los hombres libres. Algún día volveremos. Gracias por cuidar del pueblo. Pensaban que volverían, pero durante la Guerra Fría, a finales de los 40 y en la década de los 50, el ejército decidió quedarse con los terrenos. No ha vivido nadie en Tyneham desde 1943, y el pueblo ha sido invadido por la naturaleza. Las casas, construidas en piedra a comienzos del siglo XIX, demuestran que el tiempo y las estaciones pueden destruir todo lo que ha hecho el hombre. Me encuentro ante una típica casa de labranza. Fue abandonada hace unos 60 años y nada ha impedido que el deterioro se apodere del lugar. Aquí podemos ver cómo la madera del dintel ha sido atacada por la carcoma y la putrefacción. Está agrietada hasta un punto crítico y el soporte que da a las piedras que hay encima es muy precario. Toda la construcción está a punto de derrumbarse. En pocos años, todo esto se habrá caído. Y como se puede comprobar por las piedras y ladrillos esparcidos por el suelo, el proceso ya ha tenido lugar en otras partes de los edificios. Al no tener ningún apoyo, los muros se han desplomado. Dentro de algunos años, esto no será más que un montón de piedras y ladrillos. Tyneham también fue atacado por un invasor muy agresivo. El edificio que hay detrás está muy deteriorado, pero la causa no es el desgaste típico, ni el hundimiento del suelo, ni la putrefacción, ni el viento. La causa es una peculiar criatura. Es capaz de abrir un agujero de 1 metro en la tierra en menos de 1 minuto. Se trata del tejón europeo. Los tejones han excavado por debajo del suelo y de los muros de las casas hasta tal punto que se han producido hundimientos en varias partes del edificio. Los tejones están entre los animales excavadores más rápidos. Han construido sistemas de túneles de hasta 300 metros de longitud. Este muro tiene aproximadamente 1 metro de espesor. Seguro que quienes lo construyeron pensaban que duraría para siempre, pero si los tejones siguen extendiendo sus propiedades, acabarán por destruir la propiedad de los anteriores ocupantes, los humanos. El edificio podría durar otros 50 o 60 años, hasta que finalmente se derrumbe. Pero no se trata solo de los tejones. Otras criaturas también han hecho de Tyneham su hogar. En ausencia del hombre y de los venenos y pesticidas, muchas especies prosperan. Es un santuario para muchas aves y otros animales, como las mariposas. Pero hay un animal que protege Tyneham de la conquista total. El ejército permite que las ovejas de las granjas próximas pasten aquí para que la hierba no crezca demasiado. Si no fuera por estas ovejas, el valle habría vuelto a su estado original. La naturaleza invadiría el territorio. La hierba, que se mantiene baja, crecería y se volvería muy áspera. Después vendrían las zarzas, los matorrales y finalmente los árboles. Esto se convertiría en un bosque. De hecho, hace 1000 años, gran parte de Gran Bretaña eran bosques. Los pilares de madera se pudrirán y caerán. Las alambradas de púas tardarán cientos de años en corroerse, pero finalmente el hierro y el carbono serán absorbidos por la tierra de la que salieron. En varios miles de años, los procesos geológicos contemplarán la invasión de Tyneham. Al final, el suelo se hundirá y los árboles echarán raíces. Para obtener pruebas de que aquí hubo una comunidad, habrá que excavar y hallar los restos de estas casas de piedra. De otro modo, esto parecería un paisaje virgen.
En todo el mundo, las fuerzas de la naturaleza ejercen su dominio. Los huracanes y las especies invasoras derriban las obras del hombre. «70 años después de la humanidad». Después de 70 años sin seres humanos, llega el final para la torre Oriental Pearl de Shanghái. En la época de los humanos destacaba en el perfil de la mayor ciudad de China. Pero desde la desaparición del hombre, el perfil de Shanghái se ha hundido 90 centímetros bajo su propio peso. Ahora, las aguas del río Huangpu han inundado las calles. Las 3 columnas de acero y hormigón de la Oriental Pearl están fijadas a una profundidad de más de 30 metros, pero los cimientos se pudren. Las columnas se inclinan hacia un lado, la aguja hacia el otro. Bajo una insoportable presión, la emblemática torre se parte y se cae. «100 años después de la humanidad». 100 años sin seres humanos. El puente de las 7 millas conectaba Miami con los Cayos de Florida. Pero 100 años de tormentas y huracanes han debilitado algunas de las 440 secciones de hormigón. Y partes del puente han ido cayendo al océano, hasta que su silueta parece una fila de dientes rotos. En Phoenix, las 90 manzanas del distrito financiero, el centro económico de Arizona, es un caos de lodo y escombros. El polvo llega con las tormentas de arena y después se mezcla con la lluvia y forma el lodo que se acumula año tras año. Ciertamente, este lugar tendrá un aspecto muy distinto del que tiene hoy. Los pisos llenos de lodo se hunden y los escombros que se van apilando provocan el derrumbamiento de las torres. Los cristales rotos serán arrastrados por las siguientes tormentas de arena y harán cortes en otras estructuras, hasta que Phoenix quede arrasada. Mientras que algunas estructuras humanas se desploman desde arriba, otras son atacadas por abajo. En el pasado, las inundaciones en los Everglades estaban controladas. Había más de 1.500 kilómetros de barreras artificiales de tierra. Pero miles de carachamas del Orinoco han invadido los diques. Estos ejemplares descienden de los peces traídos de Sudamérica para los acuarios. Ahora depositan sus huevos en agujeros de 1 metro de profundidad. Este año la carachama ha excavado hasta aquí. El año siguiente hasta aquí. Y luego aquí. Al final el dique se rompe. Cuando las barreras se rompen, las zonas secas se convierten en marismas. Incluso un lugar tan aparentemente duradero como el Centro Espacial Kennedy está a punto de convertirse en un humedal. En la época de los humanos, los Caimanes no estaban lejos del lugar. Y las rampas de lanzamiento que se utilizaron durante la carrera espacial llevan años abandonadas y oxidadas. Ahora, los restos de cohetes y estructuras son azotados por los fuertes huracanes del sur de Florida. Y las únicas criaturas que vuelan por aquí son los buitres hambrientos. A 315 kilómetros, la playa de Miami ha desaparecido. Este lugar comenzó a edificarse alrededor de 1914. Los promotores inmobiliarios construyeron sobre 10 kilómetros cuadrados de manglares pantanosos que rodeaban un estrecho banco de arena. Pretendían crear un sofisticado complejo playero, pero en los orígenes de Miami Beach ya estaban las semillas de su destrucción.
Las estructuras que se construyen en la costa interrumpen el flujo natural de la arena. Eso ocasiona un déficit de arena a lo largo del litoral y es necesario reponerla. A finales del siglo XX se había perdido tanta costa que algunos hoteles se quedaron sin el 80% de su frente de playa. En los años 70 los ingenieros empezaron a traer en camiones millones de toneladas de arena. Trataban de reponer lo que el tiempo y el océano habían eliminado. Ahora, un siglo después de la desaparición del hombre, el Atlántico no encuentra barreras y penetra bajo los cimientos de aquellos hoteles de lujo. En unos 100 años, estos edificios empezarían a derrumbarse. Estas antiguas torres de vacaciones se derrumban unas contra otras y finalmente caen en las garras del Atlántico, donde desaparecen. Pero los cambios más grandes aún no han sucedido. ¿Qué sucederá con las estructuras humanas que aún desafían la gravedad? ¿Qué invasores prevalecerán? ¿Y cuál será el legado final del hombre? 150 años después de la humanidad. ...150 años después de la humanidad. Las pitones de Birmania dominan los Everglades y han invadido nuevos hábitats. Son capaces de vivir en climas más variados que los caimanes e incluso de trepar a los árboles. Las pitones dominan ahora muchos de los territorios del sur de Estados Unidos. 200 años después de la humanidad. 200 años después de la humanidad. Ciudades como Phoenix prácticamente no existen. En otras zonas de Arizona, en el desierto, aún quedan en pie algunas estructuras, pero no durarán mucho tiempo. El Skywalk, inaugurado en 2007, es una placa de vidrio de 10 centímetros de espesor y 21 metros de longitud. Está situado a 1.200 metros sobre el Gran Cañón y anclado con 500 toneladas de vigas de acero de 6 centímetros de grosor. Cada día los empleados revisaban la estructura en busca de grietas y desperfectos. Pero 200 años de corrosión han dañado seriamente los soportes de acero. El puente está muy bien construido, pero si no hubiese un mantenimiento constante, seguramente acabaría desprendiéndose de sus amarres. En solo 15 segundos, el Skywalk cae al fondo del cañón. En Miami, el perfil de la ciudad ha desaparecido. Solo algunas vigas oxidadas apuntan aún al cielo. Ahora hay chimpancés que viven en la jungla subtropical de Florida. Son los descendientes de aquellos que durante 20 generaciones ocuparon una de las torres de la ciudad. Allí aprendieron a recolectar huevos, comiendo lo que necesitaban y dejando los demás para que eclosionaran. Así habría más aves y por tanto más huevos. Se creía que la especie humana era la única capaz de transmitir comportamientos aprendidos a las siguientes generaciones. Pero las investigaciones realizadas en los siglos XX y XXI demostraron que los chimpancés compartían esta capacidad. Esto plantea la posibilidad de que los chimpancés puedan crear una civilización propia. Podríamos imaginar un escenario diferente. Si de pronto los chimpancés se quedasen sin edificios, empezarían a construir sus propias torres. Allí criarían y protegerían a sus aves y harían plataformas en los árboles para atraerlas. Posiblemente serían los orígenes de una nueva especie. Si utilizasen los restos de nuestra cultura, nuestros edificios, nuestras carreteras, nuestros puentes, podrían desarrollar alguna peculiaridad
Y esta tribu inteligente daría el paso hacia una forma de vida civilizada. Ese podría ser nuestro último regalo, una forma de compensación. El ser humano completó el viaje evolutivo a lo largo de millones de años. Y no es seguro que esta tribu de chimpancés consiga algo similar. Pero el uso de herramientas y la cría de animales los convertiría en la forma de vida dominante. 1000 años después de la humanidad. Mucho después de que se hayan desmoronado los rascacielos de algunas ciudades como Shanghái, otros monumentos siguen en pie. Aunque parezca eterno, al Taj Mahal también se le acaba el tiempo. El famoso edificio de Agra en la India fue construido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa. Sus muros de mármol alcanzan los 4,5 metros de espesor en algunos puntos. Pero el monumento descansa sobre un lecho de barro, en una zona de la India donde hay riesgo de terremotos. Cuando un terremoto de gran magnitud licúa el suelo de barro, los minaretes se derrumban y las piedras y el mármol se hunden. $2000 años después de la humanidad. 2000 años sin seres humanos. El desierto que ha enterrado Fénix también se ha transformado. 2000 años de lluvia y nieve han recargado la capa freática y han acercado el acuífero subterráneo a la superficie. Este alimenta de nuevo los ríos. Como no hay humanos que consuman agua, Fénix se convierte en una vasta sabana, lo mismo que fue después de la última glaciación. Sería un hermoso y exuberante paraíso de criaturas salvajes que volverían al desierto y prosperarían. Muchas especies que antes evitaban a los humanos cazan como si nunca los hubiesen conocido. Los animales han olvidado al hombre. O quizás no. ¿Nos recordarán si desaparecemos? En las aguas costeras de Florida juegan ahora los descendientes de los delfines que conocimos. ¿Es posible que estos animales conozcan leyendas sobre extraños mamíferos que nadaban con sus antepasados? Los delfines se comunican por medio de sonidos. Si cuentan historias sobre nosotros, lo harán como imágenes de sonar. Impresiones sobre criaturas de tierra que solían dar comida a los peces. Supongo que nosotros ocuparíamos el espacio que en nuestros cuentos ocupan los dioses. Seríamos criaturas legendarias capaces de tender puentes sobre los abismos. Es una idea interesante. Los delfines son autóctonos de estas aguas, pero muchos de los animales que prosperen después serán invasores procedentes de otras tierras. Los edificios pueden degradarse y la huella de la humanidad puede desaparecer. Pero las especies exóticas que prosperen en otros ecosistemas permanecerán para siempre. Ese es el legado del hombre. En los antiguos hábitats, nuevas especies ejercerán su dominio. El paisaje ha cambiado. Las construcciones del hombre han caído. Cuando las invasiones hayan terminado, no habrá agradecimiento por parte de los vencedores, ni disculpas por parte de los vencidos. Todas las especies que queden seguirán luchando por su territorio, por la supervivencia y por la vida sin nosotros.